No vaya a fastidiarla. Me haces una foto. ¿Aquí abajo o te la cambio yo? ¿Con el ratón? ¿Eh? ¿O prefieres con esto? Aquí, en este botón de abajo. Lo que pasa es que... O si quieres lo hago yo. Ah, sí, sí, sí. Espera. Gracias. Es aquí abajo, ¿no? Ese de ahí. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha por seguir otro año más pues, tratando el tema de la discapacidad y agradecer pues eso que nos han invitado y a participar. Yo lo voy a enfocar desde el punto de vista de nuestro club deportivo, todo lo que nos ha ocurrido desde que iniciamos nuestra andadura hasta nuestros días, ¿no? No sin antes, pues, contaros un poco qué es AMIAB, ¿no? AMIAB es una... Uy, espera un segundo. Se ve un poquito... Espera. Déjame el rato. No. Se corta. Está cortado. Se ha cortado en la posición. ¿Es poco el polvo? Sí. Se ve... Mejor con el ratón. Ah, mejor con el ratón, vale. El ratón vas pasando la ¿Aquí? rueda. Sí. No, pero no. Pero no, ahora. Sobre Vale, ya está. Cosas técnicas. Bueno, pues la asociación, el Club Deportivo pertenece a la Asociación Nacional AMIAB de Atención Integral a Personas con Discapacidad. Es una asociación de ámbito nacional catalogada de utilidad pública y como la verdad que nuestros inicios fue precisamente el deporte y precisamente uno de los deportes emblemáticos nuestros y el primero fue el baloncesto en silla de ruedas. Por lo tanto, allí por el año 1987, pero fue el germen, pero sobre todo nosotros nos dedicamos a la atención integral de personas con discapacidad y sobre todo a través del empleo, a la creación de empleo. Consideramos el empleo como una de las partes importantes de normalización de la vida de una persona y por lo tanto es una de las apuestas importantes dentro de nuestra asociación. Por eso quería dar unas reseñas que actualmente tenemos 9 centros especiales de empleo ubicados en distintas zonas de España, gestionados íntegramente por la asociación, que es la única propietaria de los mismos, y tenemos un centro ocupacional prelaboral para personas con discapacidad intelectual y que lo que tienen más dificultades de inserción laboral. El número de socios rondamos unos 589 y trabajadores una media de 650, que actualmente rondaremos unos 700 personas. Dentro de los cines, como he comentado antes, los cines principales de nuestra asociación es sobre todo la atención integral en todos los ámbitos. Y para centrarnos más en el ámbito de deporte, contamos con unos fines como de sensibilización a la opinión pública y a las administraciones de las necesidades de eliminación de barreras arquitectónicas, de empleo, sensibilización para el deporte, para la igualdad de género, la asistencia sanitaria, es decir, en todos los ámbitos que puedan afectar a una persona. Otro de los fines en cuanto al deporte es promover actividades que mejoren la integración, la participación social, la inserción laboral y la práctica deportiva y, sobre todo, poner en marcha y desarrollar programas, acciones y proyectos de deporte adaptado que permita a una persona con discapacidad no solo practicar el deporte de manera amateur, sino también a nivel de competición, tanto individual como colectiva, intentando favorecer que cualquier persona, dándole las mismas oportunidades, puedan practicar deporte. Y una de las cuestiones muy importantes que realizamos de sensibilización es por todo lo que es
charlas y exhibiciones que realizamos tanto por colegios como por institutos para que sea nuestro deporte como algo normalizado, como que cualquier persona pueda practicar deporte. Y bueno, los chicos la verdad que acogen estas iniciativas con una gran amplitud, participativos al 100%, y de hecho nuestra escuela deportiva, nuestra escuela de baloncesto es una escuela inclusiva que va a ir enfocada, y le estamos enfocando a que cualquier persona con discapacidad pueda practicar deporte, incluso venir con sus amigos a practicar deporte, personas que no tengan discapacidad, y que puedan compartir con esa persona la práctica de un deporte, como es el baloncesto en silla de ruedas, pues se puedan venir con sus amigos a practicar deporte sin ningún problema. Estos son, bueno, un poco los servicios que desde la asociación realizamos en el ámbito deportivo, de empleo, de culturales, de atención social. Y bueno, ya para enfocando ya en lo que es la historia del club, pues bueno, la historia, como bien han comentado esta mañana, pues voy a centrarlo en nuestro deporte emblemático, que es el baloncesto en silla de ruedas. Y como ya han comentado esta mañana a unas compañeras, pues una de las primeras se creó el baloncesto en silla de ruedas por el año 1945 en Estados Unidos, y los primeros documentos parten de 1946, sobre todo enfocado, como bien han comentado, a aquellos lesionados que venían de las guerras, de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, era una manera de que pudieran practicar deporte y una manera también de fomentar sus capacidades, una vez pues que bueno, habían tenido una lesión medular, una amputación, y que las personas que ya practicaban deporte en su vida anterior, bueno, era la misma vida, pero quiere decir antes de tener la lesión, y podían seguir practicando, siguiendo practicar sin ningún problema el deporte, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron nuestros inicios? Esto es muy largo. Nuestros inicios allí por el año 1987, yo lo estoy enfocando desde que somos autónomos y fuimos ya autogestionando nuestro club, pero antes de eso hubo un germen muy importante, que eran unos chicos, un grupo de amigos con 16, 18 años que querían practicar deporte. Algunos tenían silla de ruedas, otros iban con muletas, con aparatos, otros tienen polio, otros tenían una amputación de la pierna. Y bueno, en aquel entonces las zapatillas para poder practicar este deporte eran las sillas de ruedas, y son las sillas de ruedas. Como no teníamos silla de ruedas para todos, pues lo que hacíamos era a los compañeros que utilizaban su silla de ruedas normal de su día a día, pues los convencíamos, se sentaban en una silla viendo la televisión, y cogían sus sillas, mejor dicho, y se iban a practicar deporte en una cancha, bueno, con los últimos adelantos, creo, una cancha al aire libre, con el suelo de asfalto. Cuando llovía había charcos y había que sortear un poco los charcos. Y bueno, y cuando nevaba y todavía no había escarcha en el suelo, pues también se salía a entrenar, ¿no? Y a jugar. Y esto yo lo he visto pues con personas a las 10 de la noche en invierno. Eran, unas personas que amaban el deporte y tenían muchísima ilusión por este deporte, ¿no? Y la verdad, lo que comenzó siendo un equipo, un club amateur, se ha convertido en un equipo profesional, semiprofesional. Porque sí que es verdad que en los últimos años, en concreto el baloncesto en silla de ruedas, se ha profesionalizado bastante. Y bueno, ya íbamos un poco hasta la actualidad, que ya iré comentando cómo ha ido desarrollándose. ¿Cuál es la misión de nuestro club? Pues fomentar el deporte, no solamente el nivel de competición, sino también su función rehabilitadora, y mejorar la calidad de vida de todas las personas que quieran practicar deporte y quieran hacer, pues bueno, que su día a día y que le mejoren sus capacidades, que al fin y al cabo no podemos olvidar que el deporte mejora nuestra salud y nuestras capacidades en nuestro día a día, ¿no? Participamos en todos los eventos deportivos, tanto oficiales como solidarios, que se nos ofrecen allí donde nos llaman. Si podemos, si no nos impide la competición, ahí vamos. Y la verdad que los jugadores que han formado parte durante estos 28 años de este club, jugadores y jugadoras, pues hay de destacar pues su implicación y su tenacidad y su ilusión por este deporte. Bueno,
Son, como hemos comentado, más de 28 años, donde hemos ido por distintas etapas y actualmente estamos compitiendo en la División de Honor de la Liga Nacional de Baloncesto en silla de ruedas, siendo el único equipo de Castilla-La Mancha que milita en la máxima categoría de este deporte. Quiero decir que bueno, es como la ACB del deporte de baloncesto a pie. Simplemente, pues, como se suele decir, entre comillas, un deporte minoritario, pero para mí sigue siendo un deporte como otro. Falta difusión, falta que los medios de comunicación se impliquen un poco más en el deporte en general, que yo me gustan todos los deportes, pero hay deportes más allá del fútbol y por lo tanto creo que los medios de comunicación ahí tienen una labor importante también de difusión y de dar a conocer todos los deportes. Los objetivos, pues, como he comentado, no solamente potenciar el deporte de competición, sino que también ir a centros educativos y sanitarios, la práctica deportiva como herramienta de inclusión, rehabilitación y ocio saludable, impartiendo charlas y dando pequeñas exhibiciones. Sensibilización social, normalizar el deporte, como bien he dicho, en todos los ámbitos, en el educativo, en el social, en cualquier exhibición que vamos para que vean nuestro deporte como otro deporte más. Y la integración y rehabilitación, adaptado y la escuela de baloncesto. Aquí hay una foto donde nuestro partido de sensibilización, que lo hacemos todos los años, donde invitamos a personalidades del mundo de la cultura, del deporte, de la política y de otras disciplinas deportivas, a que compartan con nosotros una tarde, se sienten en una silla de ruedas y comprueben de primera mano lo que es la práctica de este deporte, ¿no? Tienen bastante aceptación y mucho estilo. Bueno, y aquí quería llegar yo. ¿Cuáles son las dificultades que no hemos encontrado y que tenemos todavía? Bueno, las dificultades, por un lado, los materiales. La silla de ruedas, como hemos comentado antes, no teníamos en un principio silla de ruedas específicas, y que luego convencimos en el centro donde estábamos, el centro de personas con discapacidad de aquí de Albacete, pues que compraron unas sillas de ruedas, unas cuantas sillas de ruedas, y con ellas ya se pudo lo que es competir con otros centros, de otros centros también de personas con discapacidad, en aquel entonces con San Fernando en Cádiz o con Logroño, pues la práctica del deporte, y que se reunían una vez al año para hacer una competición entre los centros. Y luego, posteriormente, fue cuando ya nos enteramos de que había una competición a nivel nacional. Eso que acarreaba que, bueno, al principio conseguir la categoría y conseguir el ascenso para poder competir, pues fueron unos años duros, donde los resultados no acompañaron en un principio, porque, bueno, eran personas unos amigos que se juntaron para practicar deporte, pero con mucho esfuerzo y mucho tesón consiguieron el ascenso y consiguieron entrar en la competición nacional. Eso conllevaba unos costes, porque es una competición a nivel nacional, y por lo tanto ahí ya entró el ámbito de autogestionarnos, crearnos como club, porque ya no nos podían desde el centro aportar pues esa financiación para poder competir a nivel de toda España, y buscarnos la vida pues haciendo rifas, buscando, yendo a unos sitios, a otros, para conseguir financiación y poder competir en esa competición nacional. Las sillas de ruedas, como bien hemos comentado, son caras. Yo creo que cualquier material de deporte adaptado es caro. Yo esta semana pasada me llevaba una sorpresa, que yo sabía que era caro, pero bueno, cuando me comentaron tenemos que adquirir una silla para uno de nuestros jugadores, pedimos un presupuesto y con sorpresa que nos han dicho que, bueno, hay de muchos precios, de 1.500, nos dieron un presupuesto de 10.000 euros. Claro, nos quedamos, es que es de oro los tornillos de la silla o algo. Por supuesto dijimos que no, por supuesto. Pero bueno, yo creo que ahí entran el tipo de material, entran muchas cuestiones más ergonómicas, que sí, ahora hay estudios donde las sillas las hacen de una manera más ligera,
más eso. Entonces nosotros no estamos en ese ámbito, ¿no? Nosotros, una silla de ruedas de baloncesto, 1.500, 1.000, 2.000 para arriba, eso sí, las he visto de 3.000, de 5.000 euros, porque además lo tienen que adaptar a la persona. Hay personas que tienen amputada, por ejemplo, una pierna a un nivel muy alto, y donde se sientan para que no bailen tienen que estar adaptados a lo que es su medida, ¿no? Entonces eso requiere un coste mayor, lógicamente. Los recambios también son, porque los recambios en cuestión de baloncesto, pues en cada partido se pueden explotar ruedas, porque las ruedas van muy hinchadas, porque llevan una velocidad muy grande y tienen que ir muy hinchadas para poder desplazarse lo más rápido posible. Si eso lo unimos a que... a que el suelo, si no es de parqué, es de goma con goma, pues a veces que cuando tienes que hacer un derrape o tienes que... No sé si habéis visto alguna vez un partido de baloncesto en silla de ruedas, pues claro, llega un momento que puede explotar una rueda. Una rueda por material, lo que se usa últimamente, pues a lo mejor, por daros un ejemplo, 30, 40 euros, lo que es la goma de la rueda te puede costar, ¿no? Entonces, quiero decir que eso va sumando muchas cosas y bueno, y que la práctica deportiva pues requiere no solamente en competición, sino también amateur, pues unos recursos económicos, ¿no? Otra de dificultades, el transporte. Se requiere un transporte adaptado para los desplazamientos. Aquí en nuestros inicios pues empezamos desde llevar los propios coches de los jugadores, de los directivos, pasamos a que, bueno, pues convencimos a un presidente de Diputación de aquel entonces que adquiriera un microbús adaptado, con el que hicimos posteriormente en esos años los desplazamientos con esos autobuses, y la verdad que facilitó muchísimo los desplazamientos y sobre todo no la comodidad, porque nosotros, si no llevábamos coche, llevábamos autobuses. En aquel entonces no había autobuses con plataforma. A mí yo cuando iba en algunos viajes acompañando, me subían en brazos al autobús, y algunas pues se sentaban en los escalones, iban subiendo los escalones y de ahí se sentaban en los sillones. Es decir, eso luego, pues bueno, pues ese autobús facilitó muchísimo los desplazamientos. Hasta que en un viaje, viniendo creo que fue de Sevilla, pues pararon, no iban en ese viaje, pararon a descansar. Y bueno, ahí había una palanca que ponía abrir en caso de emergencia. Ahí nos dimos cuenta que la subjetividad de los conceptos, para lo que es cada uno una emergencia, ¿no? Y bueno, y para emergencia ahora para uno de los que iban, es que llevaba muchísimo tiempo queriendo ir al baño, y claro, y decía que no podía más, y le dio a la palanca y se quedó todo pues las puertas se quedaron paradas, la rampa no iba, y claro, tuvieron que ir con furgoneta. Bueno, son anécdotas que surgen a lo largo de los viajes, ¿no? Y bueno, como de esas puedo contar muchísimas. Pero bueno, afortunadamente ahora lo que es el transporte, ya hay autobuses con plataformas, y bueno, eso que te facilita un poco pues los traslados, que son traslados muy largos, que en algunos casos pueden ser 900 kilómetros, y la verdad que es muy largo. Antes, al principio, tampoco no estábamos en ningún hotel ni nada, y íbamos y veníamos, y no se podían hacer perfectamente. Si iban al Ferrol a jugar o a Galicia y venir, pues imaginaos la cantidad de kilómetros, ¿no? Hablando de desplazamiento, los viajes en avión. Nosotros, el viaje en avión, en la competición ahora solemos ir a Canarias todos los años. Bueno, ahora sí que están más acostumbrados a que haya clubes deportivos donde también por las Paralimpiadas y por los clubes que normalmente se mueven en las competiciones, a que haya más de una silla de ruedas
Antiguamente no te dejaban, tienes que ir con tu acompañante, no te dejaban solamente una silla o dos, por motivos de seguridad. Muchas veces yo pienso, digo, bueno, si se cae el avión, ni seguridad ni nada, ahí no, que mata que vaya una silla como que vayan 10, sí, al final. Es un poco humor negro, un poco. Y nada, y al final pues tampoco tratan excesivamente bien los materiales en los aviones. Las sillas de ruedas nos hemos encontrado en el último viaje de Bosnia, que fuimos a jugar la final de la Copa de Europa, la Challenge Cup, pues para allá, tocamos madera, no tuvimos problema, pero para volver pues había sillas que se habían roto las ruedas pequeñas. Entonces, porque tratan el material, pues eso, como mejor como una maleta, como tiene que ir facturado en los maleteros, y al final, si no tienen cuidado, se estropean y se rompen. Con el hándicap que si te vienes de vuelta, bueno, lo arreglas, te cuesta dinero, lo arreglas, tienes que ser seguro que intentas estar, pero si te vas yendo para allá y es de un jugador importante, te quedas sin poder jugar y competir con ese jugador. Tanto es uno de los hándicaps también importantes. Los alojamientos, pues bueno, ahora sí que es verdad que hay hoteles donde están más adaptados, donde tienen más habitaciones adaptadas, pero en aquellos entonces y a lo largo de toda nuestra trayectoria, aparte de que al principio no quedábamos a dormir en ningún hotel, cuando ya podíamos en algún momento, en algún viaje, quedarnos mejor, nos quedamos en alguna pensión, en algún hotel pequeño, con el hándicap de que, claro, a lo mejor te encontrás con la sorpresa de que no podías subir a las habitaciones, porque había escaleras. Bueno, algunos jugadores han llegado a dormir en colchones en el suelo, en bañeras con el colchón, bueno, lo que ahora no ocurre. Ahora, afortunadamente, los hoteles, pues eso, están más adaptados, hay más habitaciones, aunque todavía hay pocas que están adaptadas. Cuando hay un equipo con varios jugadores o con bastantes jugadores en silla de ruedas, y bueno, pero bueno, ay, perdón. Me he ido. No se ve. Ah, vale. Sí, sí. Vale. Y bueno, como bien creo que han comentado esta mañana, son más propensos a más lesiones, porque aparte de la práctica del deporte, de sea la que sea el baloncesto o cualquier práctica de los brazos, de todo lo que el entrenar todos los días con los brazos y demás y tal, y las posturas que tienes que coger, aparte de eso tienes que deslizarte con la silla de ruedas y hacer el esfuerzo con la silla de ruedas. Entonces es doble esfuerzo y triple en algunos casos. Por lo tanto son más propensos a lesiones, y luego cuando tienen una edad, pues muchos tienen una lesión importante que bueno, que lo que es que no es tan fácil luego el poder recuperar ese hombro o ese brazo, ¿no? Otra de las dificultades es la poca financiación, al considerarse un deporte minoritario. Entonces, es verdad que ahora las administraciones públicas, pues como cuando empezamos nosotros, que poquito a poco empezamos con este proyecto, que la administración pública nos fuera apoyando y demás, pues bueno, sigue siendo un deporte considerado, yo lo considero así, minoritario, y por lo tanto la financiación no es la misma que el deporte sin, por decirlo de alguna manera, sin adaptar en las mismas categorías, ¿vale? Y bueno, y si ya hablamos de la financiación privada, pues también es más difícil el hándicap de que las empresas pues apoyan, que la verdad que últimamente están apoyando bastante, nos están apoyando bastante, pero sí que es verdad que es más complicado pues eso, que llegar un poco a la financiación privada también, ¿no? Bueno, comentaros un poco las diferencias y las semejanzas con el baloncesto de a pie, ¿no? Aunque hay muchísimas semejanzas. Lo que es la medida de las pistas, la altura de la canasta, las reglas del juego, todas son las mismas, tanto el baloncesto de a pie como el baloncesto en silla de ruedas. Los aspectos técnicos, los tiempos, hay 4 tiempos de 10 minutos, como se defiende en zona,
O sea que todo es igual. La diferencia, ¿cuál es una de las diferencias importantes? Los pasos. Para hacer pasos en el baloncesto en silla de ruedas, no puedes dar 3 veces a la silla. Si das 3 veces a la silla sin botar el balón, pues entonces es cuando haces pasos y te pitan la infracción. Otra diferencia es el salto a pie. Solamente se da al inicio del partido, no en la segunda mitad. Esto está erróneo. Solamente se da al inicio del partido. Los demás tiempos suelen ir alternando los equipos a la hora de sacar el balón, como en el deporte de a pie también. Los lanzamientos de 3 puntos y los tiros libres, las ruedas delanteras pueden pisar lo que es la línea que indica esos lanzamientos, con la rueda de delante, no con la rueda de detrás. Y las dimensiones de las sillas desde el suelo, de la altura, deben ser unos 53 centímetros aproximadamente. Otra de la principal diferencia es que en la puntuación funcional, es decir, para dar oportunidades a todas las personas, tengan la discapacidad que tengan, tanto los que están más afectados como los que están menos, cada jugador tiene una puntuación que es valorado según la discapacidad, son valorados y dan del 1 al 4,5. Los que tienen 1 son las personas que están más afectados físicamente, paraplegia, por ejemplo, y los 4,5 son las personas que controlan perfectamente su tronco, a lo mejor un amputado, por ejemplo, de la rodilla para abajo o de una muslo para abajo, es un 4,5. ¿Por qué? Porque su tronco y su espalda perfectamente pueden hacer los giros y tienen una estabilidad que una persona con paraplegia no la tiene. Para dar oportunidades a todo el mundo a que pueda competir, dentro de la cancha los 5 jugadores no pueden sumar más de 14,5 puntos. Pero es más, hay otra diferencia. En la competición nacional española pueden ser equipos mixtos, donde pueden participar mujeres con los hombres. ¿Por qué? Porque no hay muchas licencias federativas femeninas. Antes sí que había una competición femenina, pero ahora no. Y por lo tanto se les permite, para que puedan tener un nivel de competición y puedan competir, se les permite que sean mixtos. Y las mujeres tienen a su puntuación se les rebaja un 1,5 para que también puedan tener opciones a poder participar en la competición. Bueno, estos son las principales semejanzas, diferencias, y bueno, ya pues lo que son ya a nivel de club deportivo, pues estos son nuestros logros y menciones más importantes. Hemos sido durante la temporada 2014-15 y 16 subcampeones de la Liga Nacional, a nivel nacional. Hemos sido 2 veces campeones de Europa de la Challenge Cup de los 2 últimos años. Hace 2 años jugamos en Arlen, en Países Bajos, y este año hemos jugado en Bosnia. Bueno, esta fue la recepción que nos hicieron aquí cuando vinimos. Somos subcampeones de la Copa de Su Majestad el Rey 2 años consecutivos, en la temporada 2014-2015, 2015-2016. Y bueno, premio al Club Provincial, Diputación de Albacete y Asociación de Prensa Deportiva. Placa de oro al mérito deportivo de 2013. Medalla al mérito de la iniciativa social otorgada por la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha al Club Deportivo. El Club de Baloncesto de Amiab Viarcos Triatlón Femenino presentamos la camiseta San Silvestre 2015 en diciembre. Y bueno, como reflexión de todo esto, es que el baloncesto pues es un espectáculo. Si no habéis visto lo que es un partido en vivo, yo os recomendaría no solamente el baloncesto, sino cualquier deporte nuestro, darle la oportunidad de verlo y de comprobar de primera mano lo que es con la ilusión y con las ganas y cómo se compite, que son grandes jugadores y grandes competidores que con su día a día la verdad es que logran pues eso, ilusionarnos a los demás, ilusionarnos y mucho.
porque además en concreto con el baloncesto hay que coordinar la silla, el balón y también tener una visión de juego para saber lo que tienes que hacer en cada momento, ¿no? Y eso es importante, esa visión. Además, pues no solamente aporta los valores como todos los deportes, ¿no? De esfuerzo, de compañerismo, de sacrificio, de superación. Y además nuestro deporte es un deporte de integración, de rehabilitación y sobre todo también nos ha servido de reivindicación. De reivindicativa allí por donde hemos ido, de instalaciones, de accesibilidad de instalaciones, de accesibilidad de lugares donde y cuando íbamos de viaje pues íbamos a comer y había escaleras, de los hoteles, del transporte, es decir, de tantas y tantas cosas que es un vehículo importante de reivindicativo, pero solamente por intentar tener, no intentar, sino por lograr tener las mismas oportunidades que todos los demás, ¿no? Es esa la razón. No solamente nos dedicamos al baloncesto, también tenemos tenis en silla de ruedas, fútbol sala, bochas, slalom, esquí adaptado, atletismo. Y esto, a ver si se ve, es el último reconocimiento que nos hizo la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha al Club Deportivo. Es uno de los reconocimientos, yo creo que más importantes que a cualquier entidad, empresa o asociación se le puede otorgar dentro del Día de la Región. Y la verdad que para nosotros fue muy importante. No sé si se verá. ¿Abajo? No se ve. AMIAP Albacete, un club que promueve la práctica deportiva como herramienta de inclusión, rehabilitación y ocio saludable. Segundos en la Liga Nacional de Baloncesto 2014-2015, subcampeones de la Copa del Rey 2 años consecutivos. Su ejemplo de esfuerzo y superación en el tejido social de Castilla-La Mancha. Un club que promueve la práctica deportiva como herramienta de inclusión, rehabilitación y ocio saludable. Segundos en la Liga Nacional de Baloncesto 2014-2015, subcampeones de la Copa del Rey 2 años consecutivos. Su ejemplo de esfuerzo y superación en el tejido social de Castilla-La Mancha convierten al Club Baloncesto AMIAP en uno de los más distintivos de la región. Placa de reconocimiento al mérito regional al Club Baloncesto en silla de ruedas AMIAP por su ejemplo de esfuerzo y superación y su implicación solidaria en el tejido social. AMIAP Albacete, un club que promueve la práctica deportiva como herramienta de inclusión, rehabilitación y ocio saludable. Segundos en la Liga Nacional de Baloncesto 2014-2015, subcampeones de la Copa del Rey 2 años consecutivos. Su ejemplo de esfuerzo y superación en el tejido social de Castilla-La Mancha convierten al Club Baloncesto AMIAP en uno de los más distintivos de la región. Placa de reconocimiento al mérito regional al Club Baloncesto en silla de ruedas AMIAP por su ejemplo de esfuerzo y superación y su implicación solidaria en el tejido social. AMIAP Albacete, un club que promueve la práctica deportiva como herramienta de inclusión, rehabilitación y ocio saludable. Segundos en la Liga Nacional de Baloncesto 2014-2015, subcampeones de la Copa del Rey 2 años consecutivos.
Su ejemplo de esfuerzo y superación en el tejido social de Castilla-La Mancha convierten al Club Baloncesto AMIAB en uno de los más distintivos de la región. Placa de reconocimiento al mérito regional al Club Baloncesto en Silla de Ruedas AMIAB por su ejemplo de esfuerzo y superación y su implicación solidaria en el tejido social. Adaptando el deporte o haciendo lo que haya que hacer, pero incorporándolos a lo que es las escuelas y incorporándoles a la asignatura de educación física, no haciendo un trabajo, sino incorporando haciendo deporte. Muchas gracias a todos. Y antes de terminar la mesa, vamos a acabar con un vídeo al que va a dar paso Alberto, un pequeño vídeo de 3 minutos, que nos lo va a mostrar y antes del posible turno de preguntas. En la Liga Nacional de Baloncesto 2014-2015, subcampeones de la Copa del Rey 2 años consecutivos. Su ejemplo de esfuerzo y superación en el tejido social de Castilla-La Mancha convierten al Club Baloncesto AMIAB en uno de los más distintivos de la ¡Ya, Marta! 10 repeticiones, fuerte, ¿eh? ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! Que todo esfuerzo tiene su recompensa. ¡Vamos! No solo los brazos, las piernas también. ¡Va! ¡Mantén la línea, eh! ¡Siga la línea, eh! ¡Va! Marta, 10 repeticiones, fuerte, ¿eh? ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! Va, Elena, venga, va, a tope, va. Si llegamos a tope al río, va. Coloca la bola, vamos. Más intensidad, más rápido, Jordi, vamos. ¡Vamos! No solo los brazos, las piernas también. ¡Va! ¡Mantén la línea, eh! ¡Siga la línea! ¡Va! Quieta, un piñón menos, venga. Va, a tope, va. Si llegamos a tope al río, va. Coloca la bola, vamos. Más intensidad, más rápido, Jordi, vamos. Que ya estamos, va, más rápido. Muchas gracias a nuestros ponentes. No quiero terminar, aunque se nos ha echado el tiempo encima, de abrir un turno de preguntas por si alguno de vosotros queréis preguntar a algún componente de la mesa. Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Tenemos el micro? Muchas gracias. Voy a ser muy breve, por alusiones también y porque me ha encantado la mesa. Agradecer a los organizadores la mesa porque creo que representa muy bien las necesidades que tenemos a la hora de encontrar nuevos deportistas.
Baque con su paso adelante en la gestión y rodeándose de magníficos profesionales, creo que es un acierto y sois un ejemplo a nivel de gestión en el ámbito local. Y sabréis de nosotros pronto porque queremos hacer cosas en relación a la promoción del fitness inclusivo. Y me gustaría, Alberto, hacerle tanto una pregunta como un ruego. El ruego es, os lo hago a los tres, también tengo una pregunta para Encarni. El ruego es que sigáis apostando en el Comité Paralímpico Español por la promoción del deporte de base y del deporte inclusivo, con acuerdos tan magníficos como con la Fundación Trinidad Alfonso en Valencia o con la propia Fundación Sanitas a la hora de hacer llegar a los profesores el manifiesto en forma de contenido de educación física a los deportes paralímpicos. Y ojalá que esa relación siga, porque nos ayudará en el ámbito de la universidad, que es donde estamos, a preguntarnos, a seguirnos preguntando cómo hacerlo mejor a la hora de formar a nuestros futuros graduados. Y también verlo desde el punto de vista de la investigación. Has comentado que la primera causa es el hecho de que los chicos se quedan sin clase de educación física, ¿no? A día de hoy no tenemos datos de participación en cuanto a inclusión real en las clases, y seguro que es una línea de investigación interesantísima a la hora de definir con datos objetivos si eso pasa o no, porque lo que te puedo decir es que también los profesionales de las universidades salen cada día mejor preparados, aunque luego obviamente y tú lo has comentado, los contextos educativos a veces son los que son, ¿no? La pregunta es, no la voy a hacer de baloncesto, la de baloncesto se la dejo a Encarni, y me ha encantado ver el vídeo, ver por fin un deporte como es el rugby en silla de ruedas. Y te quería preguntar tú, desde tu posición, ¿por qué en España cuesta tanto a lo mejor difundir deportes de equipo que tienen gran tradición paralímpica, como es el rugby en silla de ruedas o es el voleibol sentado? ¿Qué habría que hacer para digamos, tener licencias en esos deportes, ¿no? Esa es mi ruego y mi pregunta. Y para Encarni, aunque no nos conocemos, pero tenemos conocidos comunes, sí. Abraham Carrión es gran amigo mío, sí. Aparte entrenador de AMIAP, es, sí. Como bien sabes, seleccionador femenino, sí. Actualmente, y me toca el baloncesto porque me toca ser coordinador nacional del deporte. Entonces quiero agradecerte de verdad el esfuerzo que estáis haciendo aquí con el equipo de baloncesto, con AMIAP, a la hora de seguir invirtiendo no ya en la promoción, sino en el alto rendimiento, y el alto rendimiento como excusa de la reivindicación, ¿no? Así que muchas gracias a ti, Encarni, también a Baque, y el ruego y la pregunta para Alberto. Gracias. Bueno, yo creo que el principal problema es presupuestario, seguido de un problema de volumen, de masa crítica de practicantes, ¿no? Los deportes de equipo, pues tiene que haber ligas. Para haber ligas tiene que haber equipos. ¿Qué ocurre? Como hay muy poca participación, pues estos equipos están, pues uno en Barcelona, uno en Madrid, bueno, en rugby ni a eso llegamos, ¿no? Con lo cual organizar esa liga es tremendamente cara porque hay que pagar esos desplazamientos, ¿no? Viajes, hoteles, etcétera. Si hubiera una masa crítica, pues lo vemos aquí en baloncesto, ¿no? No sé, en Albacete está el AMIAP y para de contar, ¿no? Si en Albacete hubiera 5, 6, 7 equipos de baloncesto, pues esos costes bajan. ¿Qué le ocurre a la AMIAP? Que inmediatamente tiene que ir a Barcelona, a Granada, a Madrid, a Cáceres, y esa competición pues se encarece muchísimo. Entonces, resumiendo, yo creo que es falta de masa crítica, o sea, faltan deportistas, lo que he dicho antes, solamente un 0,5% de las personas con discapacidad tienen una licencia deportiva, y segundo, presupuestario, no hay dinero hoy por hoy. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería muy brevemente también a Alberto Jover preguntarle, bueno, sé que es verdad, el problema posiblemente es, o el más grave es el que habéis puesto de manifiesto, que faltan deportistas bases, pero también hay algunos deportistas que con alguna discapacidad que sin embargo han reivindicado competir en deporte con personas que no tenían discapacidad. Se me venía a la cabeza el ejemplo de este famoso de Óscar Pistorius, ¿no? El hecho de que las federaciones que comentabas se hayan integrado en las federaciones deportivas de
de cada deporte, ¿puede tener alguna influencia o hay algún tipo de avances en esta línea? A ver, Óscar Pistorius, el problema que tenía era una prótesis que, según la IAF, le producía ventajas en esa competición, ¿no? Hay bastantes deportistas menos conocidos de los que nos gusta, que están compitiendo de forma inclusiva. Evidentemente, una persona con discapacidad, si compite con la normativa de personas sin discapacidad, pues está en desventaja, ¿no? Aún así, hay unos resultados, hay muchos deportistas que tienen resultados extraordinarios, ¿no? Pues, por ejemplo, Alfonso Cabello está a 10 centésimas del récord de España de velocidad en ciclismo en pista, ¿no? A 10 centésimas de batir. O sea, es hoy por hoy el segundo mejor corredor de España con o sin discapacidad, ¿no? Os pongo unos ejemplos así rápido, ¿no? Pero hay muchísimos, ¿no? En los Juegos de Londres, la medalla de plata en tiro con arco en Juegos Olímpicos lo obtuvo una deportista coreana con discapacidad, la medalla de plata de Juegos Olímpicos, ¿no? Por supuesto, obtuvo la medalla de oro en Juegos Paralímpicos. Entre los 10 mejores corredores de 100 metros en Juegos Olímpicos, no, 10 no, pero no llegó a semifinales. Entre los 16 mejores corredores de Juegos Olímpicos había un irlandés que era deficiente visual. La marca que hizo, no hay ningún español con y sin discapacidad, hombre o mujer, que nunca la haya hecho. En España, a esa persona con deficiencia visual no la ha ganado ni la va a ganar en fecha actualmente nadie, ¿no? En el año 2011, el campeón de España absoluto de 10.000 metros de Cataluña, de Galicia y de Asturias, esos 3 comunidades autónomas, fueron personas con discapacidad visual. O sea, los campeones de Cataluña, de Galicia y de Asturias eran discapacitados intelectuales. Pues esos 3 corredores fueron a los Juegos Paralímpicos y ninguno obtuvo medalla en 10.000 metros. Eso es un poco también para que veáis el nivel de los Juegos Paralímpicos. Sí se está produciendo esa inclusión, sí te dejan competir. O sea, en mi época, pues yo recuerdo en los campeonatos de España me descalificaban. Yo era nadador de mariposa y me descalificaban, daba la marca mínima. En Madrid sí me dejaban competir, pero al llegar al campeonato de España, pues me descalificaban porque el batido de mariposa tenía que ser homogéneo. Yo una pierna no la movía, no era constante, no la movía a la vez y me descalificaban, ¿no? De eso se ha avanzado muchísimo y hoy en día los reglamentos sí te lo permiten, sí te dejan, pero teniendo en cuenta que la persona con discapacidad siempre competirá en desventaja, ¿no? Pero sí, se van consiguiendo marcas excepcionales y muy buenas. ¿Tienes una pregunta? Sí. No, porque te escuchen el resto de los compañeros. Ya también para ti, para Alberto, decías en tu presentación que el deporte está tocado, el deporte paralímpico, pero no obstante los datos, si los comparamos en la posición de España, en los normales, en los ordinarios y los discapacitados, seguimos teniendo una buena posición. Entonces, ¿qué se está haciendo bien o qué hay que potenciar para que eso siga así? O, bueno, un poquito que me explicarás si estamos viviendo de las rentas, de lo que comentabas del 92 y que ha ido paulatinamente bajando, o que hay todavía cosas que se están haciendo muy bien para que podamos tener todavía un ranking mejor que tenemos en los otros juegos. Hombre, quizá lo que habría que pensar es que ser cuartos en el medallero de unos Juegos Paralímpicos a España por su Producto Interior Bruto, por su población, pues no era normal, ¿no? Quizá nos adelantamos a nuestra época y quizá ahora pues estamos cogiendo una posición más normal, ¿no? Nosotros nos hemos pasado muchos años en Juegos Paralímpicos por delante de Francia, de Italia, de Alemania. Mucho mayor Producto Interior Bruto, mucho mayor población, ¿no? Y eso quizás no era normal. Estamos bajando en ese medallero, pues ya hemos sido la 17ª potencia en Londres,
bueno, yo espero que en estos juegos no se baje más, sí se hacen bien las cosas, o sea, tenemos un extraordinario equipo, pero ya no es entre los 10 mejores del mundo, ¿no? No obstante, bueno, estamos entre los 20, que no es mala cosa, ¿no? Hacemos cosas muy bien hechas, pues por ejemplo el 99% de nuestro presupuesto se obtiene de patrocinios, la administración pública no paga casi el deporte de alto nivel, o sea, la preparación del equipo son unos 25 millones de euros en 4 años y eso se obtiene de capital privado, ¿no? La administración pública pues interviene con un 0,5%, ¿no? Que es muy poco. Pues eso se hace muy bien, nuestros entrenadores son fantásticos, tenemos a un gran número de deportistas incluidos en los centros de alto rendimiento y tecnificación, que eso es un modelo también muy bueno a seguir y que estamos muy contentos y lo fomentamos, pero la gran asignatura es ese volumen, o sea, no tenemos ese volumen y esa cantera, sin esa cantera no puede haber tecnificación y sin tecnificación no hay alta competición. Lo de material de silla de ruedas, pues es otro ejemplo, pues un padre, una madre con un niño, una niña con discapacidad, pues para que juegue su niño al baloncesto, pues con 70 euros, un par de zapatillas, una camiseta, un pantalón,